Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Detrás de la Prima y sin deducible con Rodrigo y el Seba. Como podrán ver, acá hay un fondo distinto. Rodrigo está un poco más moreno. No, moreno no. ¿Cómo? Más rojo. Bueno, sí, más rojo. Y también más ronco. Rojo. También más rojo. Le haces honor a tu segundo nombre. Está más rojo. Alexis. Bueno, estamos directamente desde Punta Cana, en República Dominicana. Vinimos de viaje con una compañía de seguros que ya se van a enterar cuál es, sí, pero no en este capítulo. Así que estén atentos porque el próximo capítulo se viene tremendo. Tenemos muy buenas novedades para el próximo capítulo. Y este capítulo, muy importante, vamos a hablar de un temón, porque al igual que hablamos en capítulos anteriores, ¿para dónde está yendo el mercado? Y finalmente... Es el gran tema. Finalmente, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene la industria aseguradora este 2026? Exactamente, que son 5. Que los vamos a detallar en un ratito más, pero primero... Antes de la intro, queremos darle las gracias a todas las personas que se han sumado al canal. Gracias por seguirnos en TikTok, Instagram, en todas las redes. Ahora estamos en todas como @detrás de la prima. Todos los lunes subimos capítulos a las 8 de la tarde, más o menos. De repente el internet anda un poco lento, pero todos los lunes. Capítulo 8 de la tarde con un nuevo tema. Así que, ahora sí, antes de hablar de los 5 desafíos que tiene Chile para este 2026, vamos con la intro. Hola amigos. Bien, como dices tú, Rodrigo Vélez. ¿Cómo surge esto? ¿De dónde salen estos 5 desafíos? ¿O quiénes están conversando y definieron que hay 5 desafíos muy importantes? A ver, el tema es que hace muy poco se hizo una cena anual de la Asociación de Aseguradores de Chile, donde en esta cena justamente se hablaron de cuáles eran los principales desafíos que enfrentan las compañías o el mercado asegurador en Chile. Y entre ellos se fijaron 5 lineamientos en donde el primero está fijado, bueno, que yo creo que eso es típico, siempre es así, sí, de cualquier rubro o organismo, es el crecimiento. Es cómo se plantea crecer con los nuevos desafíos y justamente cómo lo vamos a lograr y lo que vamos a hacer para ello. También está el envejecimiento, que el envejecimiento es un temón. Es un temón porque afecta en todo. En todo, y la baja natalidad es la que impacta directamente, sí, y permite no generarte, no hacer una proyección de crecimiento, justamente porque los que van ingresando al mercado laboral son los que terminan finalmente pagando las pensiones de los que se van retirando del mercado laboral. Exacto. Y si esta matemática, esta ecuación no funciona, obviamente hay un problema, y ese problema lo adquiere el Estado y lo sufre el mercado. Tal cual. ¿Ya? Tal cual. Ahora, la seguridad también es importantísimo. El envejecimiento, la salud. Sí. La salud. Sí. Salud. Más rato, nos cansamos de hacer salud. Más rato vamos a seguir. Primero hay que trabajar y hacer el capítulo que tenemos así comprometido. Que estamos impertérritos. Bueno, entonces la salud es el tercer gran desafío. Y acá también vamos a desmenuzar seguramente qué es lo que se puede o qué se está trabajando o de qué manera se puede flexibilizar desde el mercado asegurador, justamente para que se llegue a una digamos que lo más es como aterrizar esto, modernizar el sistema. Claro. Porque de eso se trata. Tú tienes que ir adecuándote permanentemente a todo lo que... Porque claramente las variables que ocuparon hace 40 años atrás, con un promedio de natalidad, desconozco, pero era más de 2 o 3. Sí, eso sí. No se fue actualizando en el tiempo y empezó a ocasionar varios problemas en el tema de la salud, pensiones, recaudamiento, financiamiento del Estado, etc. Entonces es un problema que no solamente afecta al mercado asegurador, sino que al mercado en general, Sí. la industria el mercado en general, sí. Y lo otro... los otros 2 temas que también fueron tema de conversación y son las prioridades para este año en el mercado asegurado, ahora sí, es la seguridad
y cómo se manejan las catástrofes. Así es. Pero bueno, ahora, vamos a empezar a desmenuzar punto por punto. Bueno, ¿te parece que lo que primero dijimos, empezamos por el orden. Tal cual. Básicamente las compañías, el mercado asegurador no solamente quiere ser... Las compañías no quieren ser solamente pagadoras de siniestro. Quieren empezar a... Involucrarse, claro, en la actividad de los clientes, poder asesorarlos mejor, porque están buscando cómo se mejora esta prevención antes de tener que siniestrar una póliza. Exactamente. O sea, siempre va a ser conveniente para cualquier empresa evitar que suceda algo. Me acuerdo un par de años atrás, teníamos un cliente que era una empresa transportista. ¿Ya? Y lamentablemente tuvo varios robos en muy poco tiempo. La compañía en ese minuto propuso una reunión con el cliente, con nosotros como corredores y los liquidadores. Bueno, liquidadores como información, pero la compañía le propuso hacer un plan de mejoramiento, ¿ya?, para evitar este tipo de robos. Porque lo extraño es que los robos eran del modus operandi, claro, muy similar. Entonces aparecía el camión, encañonaban al perfectamente conductor, sí, y aparecía después tirado en Santiago. Entonces, claro, habían varios problemas en cuanto a la seguridad. Habían patrones que se repetían del mismo modus operandi, en el fondo. Y además se podía hacer un trabajo preventivo para que no pase. Eso ayuda en todo sentido. El cliente tenía menos siniestro, como la mercadería que está transportando no es del propio, porque es una empresa transportista. Claro. Da una mayor seguridad hacia sus clientes, etcétera, y hace que mejore. En el fondo estaba todo asegurado, no había problema. Sí, no había problema. El tema era otro en el fondo. Sí, también, pero me refiero de que el trabajo que hizo en conjunto la compañía, esto fue hace 2 años atrás, sí, es lo que hoy día el mercado asegurador quiere hacer. Exactamente. Que es mejorar la prevención para evitar siniestro. Obviamente eso ayuda a que bajen las tasas de riesgo y el cliente pague menos por el seguro. Ese es el resumen. Las medidas preventivas, en el fondo, son mejores que las medidas correctivas. Es mejor prevenir que corregir, porque si corregir significa que ya sucedió algo y yo tuve que modificarlo. Tal cual. Por lo tanto, eso es parte del crecimiento. Y esto también tiene que ver un poco, David, con lo que hablamos en el programa anterior, de cómo había sido finalmente el resultado de las pólizas vendidas del mercado asegurador. Totalmente. En vehículos en particular, que eran el 26% del mercado asegurador, solo el 26%, entre comillas, pertenece a pólizas de vehículos. Y eso eran 33 millones de UEFs. Claro. No, un montón de plata. Un montón de plata. Ahí pueden hacer sus cálculos después. Multiplico por 40.300, porque mañana va a estar a 40.400. La cagó, y cuando volvamos a Chile va a estar a 42. No, está claro, directamente. Bueno, pero esto es notable. Notable porque es cierto, como lo decía recién el Seba, el mercado de automotriz recién está tomando tal vez un poco los ribetes que tenía antes del estallido social, antes de que sucedieran. Había un mercado asegurador muy creciente. Igual, a opinión personal, encuentro que, me acuerdo, en periodo pandemia, un poquito después incluso, me acuerdo que los seguros de auto estaban pero en las nubes, pues weón. O sea, el promedio de cualquier auto en general, 30 UF. O sea, 1.200.000 por el seguro de un auto. No, pero eso fue después del estallido social, después pandemia. Sí, cuando empiezan los portonazos. Y además, ojo, también es porque no había, o sea, estaban los portonazos, los abordazos, todo. Y después se empeoró porque no había auto 0 kilómetros disponible, entonces aumenta el valor, y como aumenta el valor también tiene que aumentar el valor. Pero yo creo que esos precios que estuvo en las nubes en algún momento ya se está estabilizando, y claro, yo creo que ahora nos fuimos para el otro extremo. Exactamente. Porque los seguros de auto en particular el año pasado bajaron fácilmente, así me atrevo a decir que un 50%. Sí, por lo menos. Entonces, un seguro que antes costaba 60, 65 mil, hoy en día perfectamente lo puedes conseguir en 30, 35. Sí, tal cual. Y con los chiches, con las guinditas, con la cereza que siempre le ponen. Y lo que estamos diciendo justamente era que aumenta el mercado, se está autorregulando el mercado asegurador, especialmente con el área de vehículos, donde tuvo particularmente un muy buen resultado. Pero sin embargo, el mercado de seguros del año pasado
del año pasado decreció Tal cual. en un 5,5. Entonces, acá se dan ciertas matemáticas que se explican y tienen una explicación claramente, no es casualidad, y que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, con la baja de los seguros, de las primas, y que muchas compañías terminaron, para fidelizar a su cliente, ellos mismas ofreciéndoles bajar la póliza para mantenerlos, porque sabían que eran vulnerables de que se fueran a otra compañía, porque ya estaba el mercado bajando estas cifras. Tal cual. Perfecto, tenemos Bien. entonces, para resumir, uno de los principales desafíos que tienen el mercado asegurador es el crecimiento. Tal cual. Y ya se está trabajando en ello y hay respuesta a la compañía. Tal cual. Y junto con el crecimiento, que es un tema que va de la mano, es cómo hacer que sea sostenible el crecimiento junto con la protección social. Porque ahí viene todo el tema de empleo, o sea, el crecimiento está relacionado al tema de empleo. Inversión. Y justamente los seguros están ahí atentos a qué es lo que va pasando. O sea, lo mismo hablamos. Transferencias del Estado. Bueno, son las variables macroeconómicas en el fondo. Sí. Y además estuvimos hablando hace ya varios capítulos atrás de que había más de 100.000 millones de dólares a disposición para poder invertir en Chile en minería. Sí. Y habían varios proyectos, de hecho ahí pueden buscar el listado de proyectos que hay. Creo que eran como 127.000 millones de dólares que estaban ahí disponibles. Y junto con eso, parte de esta inversión, contratan seguros, necesitan personas. Se calculaba, me acuerdo, una estimación que hacía Víctor Espinosa, de ahí lo pueden buscar quién es. ¿Ya? El Víctor, Pumba. Claro. Que por cada cada 1.000 millones de dólares se creaban alrededor de 50 empleos, si es que no me equivoco. Entonces, ahí pueden hacer los cálculos. Claro. O sea, estamos hablando de que es que evidentemente la inversión siempre va a generar empleo. Por eso es el tema del crecimiento. Y si bien las cifras hoy lo vemos con la cena anual de las aseguradoras de Chile, donde plantean estos desafíos, en general se habla de que esta disponibilidad que hay de dineros para inversión, para invertir, todo indica que podría mejorar. Claro. Todavía no se ven ningún tipo de resultado porque esto recién es incipiente, está recién comenzando. El año recién comenzó prácticamente. Claro. Formalmente comienza en marzo porque así funcionan los mercados, especialmente el asegurador. Y hay que ver cómo se desarrolla el año y cómo se vienen los próximos años justamente con este planteo donde también es importante entregar, o sea, cómo lo pueden hacer las compañías. Acá depende de la creatividad de cada uno, pero sin duda que pueden haber ciertos incentivos que las compañías puedan generar en las pólizas, se me ocurre, justamente para incentivar la natalidad, claro, la atención, premiar tal vez el no siniestro. O sea, hay muchas maneras que una compañía, una me refiero no a una específico, puede plantearse en los siguientes desafíos para mantener y con ello no afectar el crecimiento. Así es. Y bueno, estamos viendo también que hay compañías que están están empezando a cotizar otros tipos de riesgo que se están abriendo, históricamente no cotizaban. Yo me acuerdo de una compañía perfecta que cuando vi dije, ¿están cotizando autos? Y nunca habían cotizado autos. Es como, ok, está bien porque el mercado está competitivo y tienen que ver cómo surgir. Cómo toman una parte de la torta. Y creo que estamos hablando con con la sorpresa. Y una compañía estaba siendo investigada. Esto es polémico. Estaba siendo investigada por el problema de monopolio. La ley antimonopolio. Exacto. O sea, es unas cuantas. Hay una que está muy... Una está muy cuestionada. Sí. Y la otra que son los que siguen igualmente en el mercado, que tienen alto porcentaje. Y está bien que suceda así. Porque... Obvio, o sea, si es que existiese algún caso que esté vulnerando o esté transgrediendo la ley antimonopolio, claro. Claramente hay que investigar y hay que ver qué es lo que va a hacer la CMFI porque tiene rol muy importante en esto. ¿Cómo puede tal vez una compañía vulnerar la ley antimonopolio? Por ejemplo, botando las tasas, tirando las tasas de riesgo
al mínimo, en donde quedas fuera del mercado asegurador, pero a ti no te importa las condiciones que le estáis entregando al cliente. Y particularmente nos tocó. Nosotros tuvimos la posibilidad de competir con una compañía donde tenía una tasa de riesgo bajísima, ¿te acordáis? Bueno, pero era muy baja. Era imposible. O sea, tú se lo comentabas ya a él y se cagaban de la risa. Me estáis hueveando. O sea, ¿cómo es posible? Sí. Y si te ponías a fijar, claro, lo compensaban con unos sublímites que eran completamente infantiles para lo que es una cobertura de una póliza, por ejemplo, de condominio, que es lo que estamos hablando. Tal cual. No puede haber una cobertura de 1000 UF para una avería de maquinaria en un condominio porque no hacen nada. Es como para decir que lo tiene, pero en realidad en la práctica... Exactamente, cumples con la ley. Y ahí es donde siempre decimos que donde lo barato cuesta caro. Que hicimos que hemos tenido muy buena recepción respecto a lo que planteamos en ese episodio. Tal cual. Entonces, vamos bien. ¿Cómo? Bien. Bien. Avancemos al tercer punto, que vendría siendo, y bueno, ya lo estamos comentando, que sería el envejecimiento. Es complicado. Bueno, aquí mi compadre, con 24 años... Ay, le ha pasado la raja. Un poco carreteado. Y ayer también. 24 años de carrete. De carrete. Y si es que no más. No, yo creo un poquito más. Sí, el envejecimiento poblacional es un tremendo tema, tremendo desafío. Yo creo que no solamente para la industria del seguro, sino que para todo el Estado, seguramente otra industria previsional, obviamente. Sí. Estamos viendo que los jóvenes, digamos, no es que no tengan hijos, pero tardan hasta que los tienen. No los tienen a los 25, ojo, estamos dando promedio, porque también hay gente que lo es. Sí. Pero como lo era antes, si uno compara con las antiguas generaciones... No, a los 25 ya está ahí 4 hijos. 3, 4 hijos, seguramente. Casado con casa, toda la weá. Exactamente. Ahora con cuál te alcanza para un departamento de un dormitorio. Y no tienes hijos, y tienes perro. Es que, claro, es que bueno, o gato. El costo de la vida, cuando hablas con la gran mayoría de las parejas jóvenes que no tienen hijos, empezar a hacer cálculos simples, bueno, es carísimo, pues, bueno. El costo de la vida ha subido, pero de forma increíble. Y obviamente, o sea, no sé si obviamente, pero muchas personas que les inculcaron el tema de tener hijos y todo el tema, dicen, oye, pero bueno, si estoy viviendo mi mejor vida, pues, bueno. ¿Cachai? Quiero viajar, quiero disfrutar. Y después me voy a proyectar. Entonces, claro, y acá hay una brecha. Esta es la brecha porque durante el tiempo que uno, de tal vez los 22, 23 años, hasta que tú decides ser padre, 35, hay una brecha en donde no hubo crecimiento. Sí, y ahí va, ¿cómo se va a financiar el mercado? ¿Cómo el mercado se va a acomodar finalmente a esta realidad que es justamente el envejecimiento? ¿Cómo las pólizas de seguros van a tener que tal vez extender también las coberturas o permitir, porque también esto, el ciudadano se ha hecho más longevo? También, o sea, tú no llegas a los 70. Es que ese es el otro tema súper complejo, porque en su minuto el tema de las pensiones y todo estaba calculado con la estadística que había en ese momento. Y nunca se fue actualizando, o bueno, si hicieron alguna actualización fue mínima y mal hecha, muy probablemente, de la expectativa de vida, porque se ha calculado antes hasta, no sé, los 80 años y hoy día, weón, puta, veo a los viejos, weón, 100 años, celebrando los 100 años y están paraditos, pues, weón. Sí, entonces, y en la teoría, el viejo se debería haber muerto hace 20 años, pues, ¿cachai? Pero no está pasando. Según, ahora, lamentablemente, y en este sentido, es una observación para lo que es la ley actual que tiene que ver con las AFP. Se hace una proyección de vida que supera los 100. Entonces, imagínate, cuando tú esta cifra la aumentas, claramente va a bajar el monto de mención, porque si yo esta cifra, supongamos, la aterrizo y digo, ¿sabéis qué? Vamos a hacer un promedio de 80. Ya, vamos a hacer un promedio de 80. Hay gente que llega a 100, pero otro que llega a 60, no sé, sí, 80. Pero al cambiar de 120, creo que entiendo que son 120 años, la proyección que es la AFP, que baje a 80, automáticamente la pensión te va a aumentar respecto de todo lo que tú tienes, porque en el fondo la vas a dividir, la divides y la proyectas de esa manera. El envejecimiento es un tema y las compañías de seguros también van a tener que acomodarse a dar solución. Ojo, no solamente al tema de fallecimiento, sino que también particularmente en las prestaciones de salud, en los seguros de salud. Es que ahí vamos al siguiente punto. Al siguiente punto. Sí. La salud complementaria.
En esta noticia publicada por la Asociación de Aseguradores de Chile, indica que solo 5 de cada 10 personas cuenta con un seguro de salud complementario a su cobertura previsional. Lo que es bien complejo porque podemos hablar de la accesibilidad, ¿cómo se dice la wea? Accesibilidad. Sí. Sí. Al seguro. O asequibilidad también. Asequibilidad, claro. Por falta de conocimiento quizás, porque en algún momento nos vimos bombardeados de información, Sí. de contrata tu seguro ahora, que no sé qué, bla, bla, bla. Y claro, de repente te estaban ofreciendo puras weas, porque hay que decirlo, también te ofrecen puras weas de repente, unos seguros que con unos deducibles de 3.000 Y lo peor es que UF. uno compra muchas weas. Claro, es que, claro, si te llama, da lo mismo quién, pero te llama una persona que te va a vender un seguro catastrófico, por ejemplo. ¿De qué te va a servir si tiene un deducible de 5.000 UF? 5.000 UF estamos hablando de 200 millones. 200 millones. Entonces, ¿de qué te va a servir a no ser que tengas otras capas que puedan cubrir el deducible por último? Sí. Entonces, es bien complejo. Es como le dijo un humorista cuando hablaba de los seguros que te metían en las tarjetas, de por si te perdían Alaska, cosas así. O sea, yo te puedo perfectamente dar un seguro que te va a costar baratísimo y te pongo restricciones y la verdad, cero siniestralidad. Prácticamente es ingreso de prima completo. Entonces, por eso también es siempre bueno revisar tu póliza. Lo hemos dicho cientos de veces en este podcast, porque es la realidad. Tienes que saber lo que compras en el fondo. Oye, una pregunta. ¿Por qué crees que la gran mayoría de las personas tienen un seguro de auto, pero no de salud? Esa pregunta yo la respondería de otra manera. La gente, primero que nada, en general, siente que le puede pasar algo a su vehículo, se le puede pasar algo a su casa, antes que le pase a ella algo de salud. Claro. Nosotros no andamos pensando siempre en que nos vamos a enfermar. Pensamos que los que se enferman son los otros. Sí. Y hasta que tú llegás y decís, puta, qué lata, que se enfermó, hasta que te tocó a ti, pero ella ya está del otro lado, y si no tomaste los recaudos de una póliza de seguro de salud o catastrófico, lo sea, que quedaste absolutamente imposibilitado de poder tomarla por un tema lógico de preexistencia. Es como lo dijo en algún momento un jefe que yo tuve cuando trabajaba en una compañía de seguros, que decía, la gente prefiere asegurar los fierros antes que la vida. Y es verdad. Y eso tiene que ver con la misma pregunta que tú estás haciendo, Seba. Y los fierros suelen ser harto más económicos que una enfermedad, sea cualquiera la magnitud. Pero además, dejemos, si están interesados, si quieren participar, que respondan. ¿Por qué creen que la gente prefiere asegurar algo material más que la propia vida? Tal cual. ¿Ya? Muy bien. Opinen. Seguimos entonces. Seguimos. Teníamos, perdón, para el resumir. Teníamos lo primero, el crecimiento, el envejecimiento, la salud. Sí. Y ahora viene la seguridad. La seguridad. Sí. Y sobre todo, la asociación, la ATS, finalmente, destacó la creación de un departamento especializado en prevención de robo de vehículos, en asociación con las municipalidades, que permitió recuperar más de 1.800 vehículos en el 2025, con el cargo de robo el 2025. Este punto muestra que las aseguradoras no solo pagan siniestros, sino que, y volvemos al punto número 1, en donde no quieren ser solamente pagadoras de siniestros, sino que también se quieren involucrar para adelantarse. Exacto. Así como, por ejemplo, lo que nos contaba Eduardo de otra compañía, con respecto a la siniestralidad, cómo afecta cuando se asigna un taller multimarca, por ejemplo, con estándares de calidad buenísimo y todo. Ya también lo mencionamos en el capítulo anterior, hay talleres especializados en la marca, no tienen la representación, pero solamente trabajan con cierto tipo de marca. Es más, tú vas a Santiago, a la BMW, y vas y no hay ni un auto. No, probablemente hay varios y todo. Sí, seguramente. Me refiero en los talleres de reparación, y te vas a pasear por ahí por... 10 de julio. No, era como Tomás Moro. ¿Ya? Y había un taller de... O sea, que no era representante oficial, de representante oficial. Llega y estaba lleno. Y le dice, oye, pero tú eres representante. Y me dice, no, es que la Williamson Balfour está tan full que nosotros le prestamos servicio a ellos. O sea, básicamente igual están externalizando el servicio. Entonces... todos finalmente terminan externalizando el servicio. Sí, y a lo que voy es que
este cambio que hay de la asignación de talleres, por ejemplo, ha ayudado a que se pueda manejar la siniestralidad por parte de la compañía. La compañía está pagando los siniestros de mejor forma, están economizando mucho, porque, digámoslo, si vaya a un taller concesionario, siempre te van a aumentar un X% simplemente por estar haciendo la reparación en el taller de la marca. O sea, la diferencia entre lo que pasa en un taller de marca y un taller multimarca es abismal. Es abismal. Tal cual. Bueno, ahora, con respecto a este tema de la seguridad, es muy potente porque no solamente tiene que ver con el punto primero del crecimiento, que está ligado directamente con este punto. En realidad todos están ligados. En Chile existen más de 340 municipios. Y cada municipalidad tiene su propio sistema propio del permiso de circulación. Tal cual. Y como tienen este propio sistema y no están integrados, esto es una bandeja para justamente la delincuencia. Obvio. En donde pueden manejarse desde lo que te puedes imaginar hasta los fraudes más de guante blanco que pueden existir. Y de última, dentro de toda esta posibilidad, que también tiene que ver o tuvo que ver con lo que nosotros lo hablamos de la nueva ley del SOAP, que a partir de ello se genera una serie de cambios. Sí. Está muy bueno que también se genere un registro único nacional para el permiso de circulación, para que no haya ningún tipo de posibilidad. O sea, todos tengan acceso a la misma información y tú sepas inmediatamente que tal o cual vehículo es tal y no es otro. Tal cual. O está clonado, etcétera. No, y está buenísimo porque además también me recuerdo haber visto, creo que fue a fines del año pasado, a la Contralora Dorothy Pérez, Sí. hablando sobre la cantidad de personas que fueron controladas en carretera, personas con órdenes de detención, No, claro. autos con encargo de robo, Sí. pero que no se enteraron porque el sistema estaba caído, porque justamente como los municipios no están estaba compartiendo información, le entregaban los documentos y se iban. Entonces, todo esto y también incorporando la tecnología necesaria es justamente para evitar que esto siga pasando. Yo creo que es un largo camino que recorrer, no creo que se vaya a resolver en este año. No, pero, imposible. Pero imposible. ya después, ya salimos de pandemia hace varios años, tenemos un problema de crecimiento económico importante, estamos con un costo de vida altísimo y va a seguir subiendo probablemente por factores externos también de Chile, y además todo lo que está pasando a nivel político también es súper importante, porque finalmente, queramos o no, los políticos son los que van dando la hoja de ruta hacia dónde va a ir Chile, básicamente. Exactamente. Entonces hay que estar bien atentos ahí a... Y ahí también con esta hoja de ruta, que es lo que finalmente terminamos siempre discutiendo. Es como que viene una corriente política, intenta, sus prioridades son ciertas cosas, donde no están estas otras, después se cambia y viene el otro y empieza a darlo. Entonces te queda todo a medias y al final todos terminan haciendo cosas a medias y nadie profundiza, porque una cosa es lo político y otra cosa cuando se habla de un proyecto país. Y el proyecto país, el país debe crecer y todos deben concordar en que el crecimiento es la base fundamental de cualquier estado o república o nación. Tal cual. Es bonito, weón. ¿Eres político? Voten por ti. Sí, voten por mí. No, ni cagando, estoy más loco. Lo pasamos mejor, weón. Pero totalmente. En detrás de la prima. Totalmente. Ahora, tenemos el último punto que también es potente. Las catástrofes. Y ese es como el riesgo sistémico. Sí, totalmente. O sea, en el fondo, tú puedes optimizar el envejecimiento, no sé, un tema que lo hablamos. Ya, ok, que los cabros se pongan a hacer se pongan mal las pilas, weón. Ya, ok, y yo incentivo la natalidad, ok, y nacen. Claro. El tema del crecimiento también lo puedo manejar. Sí. Pero lo que no puedo manejar son las catástrofes. Tal cual. Y acá el desafío es tremendo, porque la frecuencia de las catástrofes cada vez es más seguido y además más intenso. O sea, hay dos variables que se mueven en este caso. Es notable. ¿Cuánto fue la pérdida del terremoto del 2010? No. ¿6.000 millones? No recuerdo. Creo que fueron 6.000, para el mercado asegurado chileno fueron más de 6.000 millones de dólares. Me acuerdo haberlo visto en la U,
que de hecho habían ingresado los capitales de parte de los reaseguros y todo el tema, porque se activan todos los seguros catastróficos y todo. Y sí, era una curva, pero se iba a la cresta, y porque no había ocurrido una catástrofe de esa magnitud en Chile hace mucho tiempo. En Valparaíso tuvimos los incendios. Lamentablemente el año pasado estuvo el incendio en Concepción, Ñuble, toda la zona sur, toda la zona sur, claro. Y claro, finalmente el desafío, y sigue siendo un desafío, y en parte me llama un poco la atención, porque Chile, siendo un país de catástrofe, puta, siempre que pasa algo es como, oh, weón, está la cagada y no sabemos cómo reaccionar. Weón, en menos de un año tuvimos un estallido social y después una pandemia. Y claro, la pandemia no tuvo daños físicos, pero weón, el sistema de salud colapsado. Después resulta que habían camas disponibles, después que no, que la gente se estaba muriendo. Entonces colapsó todo. Y es como que cachamos que vivimos una catástrofe después de haberla vivido. Hay un viejo dicho que dice: mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Ya? Entonces, claro, o sea, en el fondo, si uno compara que es un problema. Lo mismo que pasa con el tema del petróleo. Claro. La cagada entre Irán y Estados Unidos. Entonces, el petróleo está subiendo en todo el mundo. Sí, está subiendo en todo el mundo. Pero cada país la vive de manera distinta. Sí. Así como tal cual, en este caso, el mismo ejemplo lo tienes. La situación del país, de Chile, y lo que fue su proceso de catástrofe o reconstrucción en su momento con los terremotos o en su momento con los incendios, la tiene, y es responsabilidad nuestra, porque precisamente se dieron, o sea, ¿cuánto le impactó a las compañías de seguros los incendios de Quilpué y Viña? Muy poco. La gran muy poco, pensando de que no todo el mundo estaba asegurado, porque también sí, el lugar socioeconómico donde residía esta gente no daba. Primero, muchas veces porque en tomas tú no puedes asegurar la vivienda. No. Porque tienes que tener un rol, tienes que tener habilitación eléctrica, tienes que tener todos los permisos respectivos, y está diferente. Entonces, tal cual. Pero ¿quién se come finalmente ese siniestro? Las propias personas. El Estado tiene que finalmente pagar, y es lo que está pasando. Oye, pero a mí igual me llama la atención, porque hubo un tiempo que yo pasaba constantemente para allá porque iba a dejar la camilla a la pega. De acuerdo. Y bueno, ahora las tomas están más cuáticas, po. Ahora tienen mejores casas. Está más bonito, me quería ir para allá. Bueno, la cagó, están pavimentando, bueno, casi. No, bueno, ahí está el tema de la prevención. Sí. Hay un caso que ya lo había comentado antes, que hay un condominio de ahí del interior, de casas, que está regulado y todo, que está en una loma. Y ese condominio se salvó, pero de cuea, porque se quemó todo alrededor. Me acuerdo perfectamente. ¿Y sabes por qué se salvó? ¿Por el cortafuego? Por el cortafuego. Ellos hicieron el trabajo de la prevención, de decir, tenían un plan de acción, partiendo por eso. Estaban en contacto con bomberos. Bueno, bomberos lamentablemente estaba sobrepasado en un incendio de esa magnitud. Pero el cortafuego tiene una doble función. Obviamente es que el fuego no pueda seguir avanzando, pero el cortafuego es el camino para los carros de bomba. Sí, porque por ahí se ponen y empiezan a apagar el incendio. La administración de ese condominio, weón, se sacó todos los premios ahí por ahí, claro, porque realmente hicieron la pega, y gracias a el buen manejo y la prevención es que se salvaron. O si no, esas casas, weón, se habrían quemado completas. Y un saludo, quiero hacer un reconocimiento, un saludo justamente para todos los comités directivos. Muy bien. Porque hacen pega gratis. Sí, es verdad. Lo único que hacen, o sea, hay algún pillín, alguna pillina seguramente lo habrá, y seguramente habrá sido cuestionada, etcétera. Pero generalmente el comité directivo son vecinos copropietarios que, teniendo su propia actividad laboral, le dedican el tiempo 100%. Para no solamente que todo funcione, sino también administrar personal. Sí. Coordinar, donde también hay procesos de participar en asamblea. Tienen que llamar a la asamblea, asamblea ordinaria, la asamblea extraordinaria eventualmente que puedan o tengan que hacer. Yo creo que las personas que trabajan, son parte del miembro del comité y todo, tienen esa vocación es como bien gringa, en donde les gusta como estar en esta comunidad y que la comunidad sea mejor, ¿cachai? Me pasa, y lo hemos visto obviamente por el tema del seguro, y me pasa en el propio condominio, que hay Judy, puta,
una crack porque siempre está apuntando a que esté todo mejor. Cuando llegó ella, se empezó a ver que estaban pintando las partes que estaban gastadas, y están haciendo un orden financiero importante, porque hay muchas comunidades, sobre todo en Concón, de primera fuente que sé, que había unas que estaban muy mal administradas. Hay unas que tienen deudas pero terribles. Entonces, bueno, un aplauso para ellos. A ver, un aplauso también. O sea, si bien, como dice el Seba, los condominios también tienen administradores que son los que se encargan finalmente, se les pague y todo, hay que regularlos, no hay que controlarlos. Y es notable, ¿por qué el reconocimiento finalmente? Porque el comité directivo, que no tiene ningún tipo de compensación económica, está en el riesgo de una demanda. Sí, tal cual. Y por eso existen las pólizas de D&O. Así es. Que algunas se incorporan dentro de la póliza, otras se compran aparte, pero es justamente una cobertura de responsabilidad civil para directores y ejecutivos o administradores. En caso de que se mandan alguna cagada grande, bueno, opera esta póliza para que no se vea perjudicado el patrimonio de la comunidad. Así es. Algunos logran hasta generar ahorros con el fondo de reserva. Totalmente. Y es notable cómo puedan la comunidad, porque justamente esos arreglitos de las pinturas, de todo, es mejor que se haga con un fondo antes que tenga que yo estar descontándole este mes 3.000 o 4.000 o 5.000 o 10.000 pesos más, justamente porque vamos a pintar. Oye, notable capítulo. Muy bueno. Por mi parte, así como palabras de cierre, antes de las palabras de cierre, perdón, la pega del corredor. El trabajo del corredor también es importantísimo en todo esto, porque nosotros también estamos obligados a estar actualizándonos. Por eso también es que hacemos este podcast, porque vamos hablando de estas noticias, vamos informando hacia dónde va el mercado, damos nuestra opinión, nos podemos equivocar o podemos tener opiniones distintas. Y obviamente, como son redes sociales, están para compartir, para comentar. Si te gustó, deja el like y síguenos en las redes sociales. Y si no te gustó, déjale like igual. Claro. Entonces, finalmente, el trabajo de los corredores, y en este viaje andamos con varios corredores muy simpáticos. Probablemente van a ver ahí algunos en redes sociales, en TikTok sobre todo, unos videos bien entretenidos, bien creativos. Así es. Así que el trabajo del corredor, importantísimo, porque nosotros tenemos un trabajo de poder informar bien, entregar bien la información, y saber para dónde va el mercado, porque si nos hubiésemos quedado con todo, no sé, pre-pandemia y nos quedamos con la información hasta ese momento, no tendríamos idea de dónde estaríamos parados. O sea, a ver, la función justamente del corredor, esto es para todos los colegas que hagan su pega. Cada uno sabe perfectamente cómo la hace, con las pólizas que tiene. También hay pólizas de responsabilidad civil para los corredores, justamente, que son exigidas cuando tienes una determinada volumen de participación en el mercado. Por lo tanto, tú tienes que cumplir, o sea, tú vas a cumplir siempre y ahí está perfecto. Pero siempre, por defecto, confíen en su corredor, porque finalmente ahí hay un conocimiento. No por eso confíen ciegamente en su corredor. Aprendan también. Lean y pregunten. Así es. Y cuando vean que hay una velocidad de respuesta, cuando vean y se den cuenta de que hay un conocimiento, ahí pueden perfectamente tasar. Así es. Así que, ¿qué te pasó? ¿Te duele el cuerpo? No. Vamos por la piscola. No, acá no hay piscola. No hay piscola. Vamos por el vodka tonic. El vodka tonic. Qué manera el del vodka tonic. Así que bueno, si les gustó el capítulo, por favor déjenos un like. Síguenos en YouTube, Spotify, para que cada vez que saquemos un capítulo lo puedan ver, revisar, comentar, compartir si te gustó. Nuevamente atentos, porque se vienen grandes novedades, grandes noticias y sorpresas que no habíamos hecho nunca. Bueno, nosotros antes de empezar a hacer este podcast no lo habíamos hecho nunca, así que tal cual. Ha sido parte del desafío de esto, que lo hacemos para todos ustedes y con tremendo cariño. Y ya parezco político, weón. Cállate, weón. Vamos a chupar mejor. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo en Detrás de la Prima. Y sin deducible. Con Rodrigo y el Seba. Nos vemos. Chao. Hasta entonces.